Aquí estamos en el primer panel del encuentro constructivo del NEA para hablar de nuevos escenarios que se están presentando en materia de desarrollo inmobiliario. Ingeniero Alejandro Salgado y nuestro querido amigo Juan Itenerani, con quienes vamos a hablar de las perspectivas de desarrollo privado y su relación con la infraestructura, presentando el escenario que está aquí ante nuestros ojos, la nueva realidad económica, las nuevas tendencias de inversión que se dan en la Argentina con estas nuevas legislaciones. Nos hablará Juan Tenerani. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta para estar acá. Ale, un gusto tenerte acá al lado, un genio. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene en el mercado inmobiliario, que se lo presenta hoy en día como un cambio de paradigma realmente, porque a partir del nuevo decreto del 2017-2024, a partir del nuevo decreto de necesidad de urgencia que hace poquito salió, hay un cambio de paradigma importante en el mercado inmobiliario donde una persona básicamente va a tener un acceso a la vivienda de una manera más fácil. El decreto consiste en que se aprobaron las hipotecas divisibles, lo cual va a permitir que una persona pueda pagar su propiedad con un crédito hipotecario. ¿Qué es un crédito hipotecario divisible? Es básicamente que lo que va a permitir es que el inversor, mejor dicho, el desarrollador pueda hacer una hipoteca que a su vez se desmembra en varias hipotecas. Entonces una unidad funcional a construir puede ser, pero es totalmente factible. Hoy Argentina tiene un déficit habitacional de 3 millones de viviendas. O sea, prácticamente el 30% en realidad de la población hoy no tiene vivienda. De ese 30% hay un 20% que es clase media, que tranquilamente aplica para este tipo de créditos. Entonces, ¿es factible? Sí. ¿Depende de los bancos? Sí. ¿Hay demanda? Sí, un montón. Por eso pienso que nosotros los desarrolladores inmobiliarios tenemos que cambiar el chip totalmente. Esto es un déjà vu para mí de lo que fue el 2018, que fue un intento de que esto simplemente quedó en el camino, pero creo que da para darle un último ajuste y que esto salga, porque va a ser muy beneficioso, más considerando que no hay tanta obra pública como otros años y la economía necesita que esto se dinamice. Ante el panorama que nos acaba de presentar Juan Ignacio, ¿cómo vemos desde la parte pública, desde la Cámara? ¿Cómo representa, cómo se ve, cómo se avisora este escenario, esta nueva realidad? Ante esto vamos a tener la presentación del ingeniero Alejandro Salgado con la continuidad del panel. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta concientización que quiero hacer de la importancia de la infraestructura. Bueno, como primera medida, generar un nexo entre lo que expuso Juan. Si bien parece ser que lo que se viene es mucha obra privada en el país, se están dando, el contexto apunta a que eso va a ser así, es muy importante para que eso se pueda llevar a cabo, no solamente la obra privada, sino las inversiones que el país está esperando, las grandes inversiones. Es muy importante la infraestructura, más que importante, imprescindible. Por eso preparé un pequeño ayuda a memoria para mostrarle algunos números de lo que representa la infraestructura. Fíjense, este es un número que personalmente me impactó, no lo conocía. Los últimos 12 años se ha invertido un promedio del 2,5% del Producto Bruto Interno, ¿sí?
en infraestructura económica y social. Infraestructura económica, o la que más entendemos por infraestructura, son las rutas, los puertos, las represas hidroeléctricas, las obras de energía, etc. Y la infraestructura social, la parte de salud, seguridad, educación, etc. Según literatura especializada, hay un trabajo muy importante hecho en Brasil, de que la infraestructura para su mantenimiento requiere un 3% del Producto Bruto, ¿sí? Nosotros los últimos 10 años estuvimos en un promedio del 2,5%. O sea, estuvimos por debajo del porcentaje necesario para el mantenimiento. Por ejemplo, una explicación bastante sencilla para que le llegue a todo el mundo de lo que significa no hacer mantenimiento es la impermeabilización del techo de una casa. Si yo no la hago, ¿no es cierto?, lo que sigue a eso es un deterioro del cielo raso, de las instalaciones eléctricas, de los muebles, etc. O sea, el no hacer el mantenimiento genera que el deterioro sea geométrico en su evolución. Fíjense que también acá un comentario muy interesante. Todo esto saqué de un artículo que publicó el doctor Crivelli, que es un integrante de la Cámara de la Construcción a nivel nacional con muchísimos años. Y acá pone el ejemplo de lo que el Martín Fierro llamaba desierto, ¿no es cierto?, que era la pampa húmeda. Cómo ese desierto se convirtió en la pampa húmeda. Y obviamente se convirtió en pampa húmeda gracias a todas las redes de transporte, ferrocarriles, puertos, ciudades, inclusive manejo del agua. O sea, manejar el agua requiere de obras importantísimas, porque si no tenemos o excedentes o falta de agua, y se convirtió en lo que hoy es la pampa húmeda y en lo que prácticamente es el mayor ingreso de divisas para el país. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. Hace más de una década que no invertimos ni siquiera lo necesario para el mantenimiento. Acá también unos números que muestran el estado actual de la infraestructura, ¿sí?, cosa que ya sabemos, lo hemos leído, situación energética del sistema energético al límite. Después también unos números para ver de qué estamos hablando. 37.000 kilómetros es la red vial nacional asfaltada, pavimentada, que más o menos tiene un valor de $900.000 el kilómetro. O sea, ahí ya tenemos unos 30 y pico mil millones de dólares en capital dentro de nuestra infraestructura. Los caminos rurales, un tema que el campo lo está tratando de poner en primer nivel porque por malos caminos rurales no se puede sacar la producción. Aumenta los costos y a veces incluido pérdidas importantísimas. Hay países en Europa donde los caminos rurales están todos asfaltados, una mano asfaltada, o sea, 3,50 metros, pero asfaltado para poder sacar la producción. Entonces, tenemos 120.000 caminos que, bueno, obviamente el costo de pavimentarlo sería altísimo, pero por lo menos necesitamos mantenerlo para poder sacar la producción y que el productor no pierda gran parte de su beneficio en ese tema logístico. El sistema ferroviario también 32.000 kilómetros a un costo de reposición de $2 millones. O sea, un kilómetro de vía vale aproximadamente $2 millones. Se los comento, a veces cuando uno dice vamos a levantar un tramo, bueno, hay que pensarlo muy bien, ¿no es cierto? El costo de repararlo, mantenerlo y de ver si el problema no es que la tan baja velocidad que tiene el sistema ferroviario hace que el mismo no sea viable desde el punto de vista logístico. Bueno, el desaprovechamiento del transporte fluvial por falta de dragado, también lo leemos todos los días en los diarios, no me quiero explayar. El sistema de saneamiento, con un déficit altísimo del servicio cloacal, que a veces lamentablemente la política yo creo que no quiere concientizar lo suficiente de la importancia porque no tiene recursos o no decide gastar recursos en hacerlo.
pero es muy baja la cantidad de gente en el país que tiene sistema de servicio cloacal, lo que cualquier Organización Mundial de la Salud dice que es algo básico, lo cual genera problemas sanitarios que terminan siendo, o sea, no solamente pueden costar vidas, sino representa un costo altísimo para la salud. Y bueno, insuficiencia en infraestructura social, en salud, seguridad, educación, que todo eso ya lo conocemos. A veces chicos que no pueden dar clase porque las escuelas no están en condiciones, muchas veces porque no tienen mantenimiento. Entonces, bueno, el título es un poco duro, todo puede empeorar, o sea, podemos estar peor, es una frase negativa, después vamos a hablar de que todo puede estar mejor, que es lo que planteó Juan y yo coincido con él, pero acá me estoy refiriendo a la infraestructura, porque lo que pasó este año en la Argentina es inédito, directamente en infraestructura. Entonces, no se trata de nuevas inversiones, sino que no se está manteniendo, por ejemplo, una ruta que no se mantiene, por ejemplo, un bache al cual le llueve, se genera una lluvia y se transita sobre él, la destrucción de todo el sector es en un día. No estamos hablando de en 3 años, 4 años, no espera, o sea, no se está haciendo bacheos. Obviamente estamos hablando del costo de destrucción de la ruta, no estamos hablando del peligro para las vidas o los costos de romper cubierta, amortiguadores, bueno, lo que ya todos sabemos. O sea, uno va por la autopista y resulta que los camiones circulan por la mano izquierda porque la mano derecha está muy deteriorada. Entonces se vienen los traspasos por la derecha, lo cual obviamente es muy peligrosa, todos lo sabemos que los accidentes de tránsito que puede generar, y obviamente el traspaso a alta velocidad por la derecha por el lugar donde la ruta está destruida, o sea todo mal, digamos, ¿no? Bueno, todo esto genera muchos costos altos costos de logística que hacen que a veces no entendamos por qué la Argentina no es competitiva. Y bueno, es cuestión de ver esa falta de inversión en infraestructura y va a ver por qué, no sé, un camión tiene que esperar una semana para descargar o rompe cubierta en el acceso al puerto de Rosario, porque acceder al puerto de Rosario es lo mismo que acceder a un sitio dinamitado, o sea, a una zona de guerra prácticamente, y siendo que esa es la zona más importante y por donde sale la producción del país. Y bueno, y después también otro comentario que en ningún país prácticamente, o casi en ninguno si quieren, la infraestructura financiada y amortizada por el sector privado, tanto con tarifas como peajes, supera el 15%. Entonces la expectativa que el sector privado haga esto es muy baja, en el sentido que hay algunos tramos que sí, probablemente lo pueda hacer, y otros que no. No hablemos también de las rutas que el país necesita estratégicas. Por ejemplo, si se pudiera avanzar en la infraestructura hacia el impenetrable, se aportarían un montón de áreas más aptas para el cultivo que traerían un beneficio enorme, no solo para la provincia, sino para el país. Entonces hay rutas que es muy difícil que las pueda hacer un privado. Sí, un gasoducto o un oleoducto como el que se está haciendo ahora, que hoy leí la noticia que se está avanzando a un ritmo impresionante, pero porque ese oleoducto hay una empresa que va a tener la concesión, que va a poder importar petróleo y que va a cobrar precios internacionales. Eso está claro que hubo y va a seguir habiendo, y probablemente en este contexto de país más. Pero no estoy hablando principalmente de ese tipo de obras, ¿no? Bueno, este también es un gráfico muy interesante. Ahí se ve dónde arranca en el 2016 y está en billones de pesos, obviamente que todos traídos a valores actuales. Billones de pesos actualizados de inversión en infraestructura, que estuvimos diciendo que es menor que lo que mandan los estándares, ¿no es cierto? Y bueno, vemos el 2024, donde se hizo una proyección, o sea, todavía no llegamos a 1,7 billones, pero la proyección es que para diciembre se podría llegar a 1,7.
Entonces todo esto, bueno, es simplemente concientizar, entendemos la situación en la que está el país, donde hubo muchos ajustes, etcétera, etcétera, pero tenemos que manifestar que esto no se puede mantener porque va a traer perjuicios mucho mayores. Y bueno, con esto simplemente mostrarle algunos números y yo también, todas las empresas entendemos que tenemos que reinventarnos, que apuntar al trabajo privado. Nosotros, bueno, nuestras empresas justamente han hecho trabajo privado, pero sí queremos concientizar de lo que significa la infraestructura y que todos los que hacemos emprendimientos privados necesitamos, vamos a hablar de lo más básico, energía eléctrica para los edificios nuevos, cloacas, por ejemplo, en gran parte de la ciudad, en lugares donde sería fantástico hacer emprendimientos en altura, no se pueden hacer porque no hay servicio cloacal. Entonces, estamos hablando de lo básico, ¿no es cierto? No hablemos de que no pudimos hacer un pedazo de autovía de acá a Santa Fe en 50 años, o un puente que cruce el Río Negro en 50 años, lo cual demuestra lo bajísimo de la inversión en infraestructura en los últimos 50 años ya, no en este año. Así que bueno, gracias por su atención y estoy a disposición de alguna pregunta que... ¿Cuáles serían, ingeniero Salgado, las conclusiones finales a esto? ¿Cuál sería la mixtura entre lo público y lo privado? Y para cerrar también, ¿cómo ensamblamos ese criterio de manera de entender qué podemos hacer de aquí en adelante con los nuevos escenarios económicos financieros, los nuevos movimientos de mercado y esto que se produce en Argentina con la inversión para el desarrollo? Bueno, yo creo que el contexto a futuro, digamos, o sea, viendo a futuro, yo diría que al corto y mediano plazo, el contexto es muy favorable. O sea, el hecho que se haya podido detener la inflación creo que es importantísimo. A fines del año pasado ya no se podía construir. A ese ritmo de inflación yo creo que no se podía vivir. O sea que esto simplemente no es una crítica lo que expuse, sino un tema de que a veces en pos del ajuste hay que ver muy bien qué se puede ajustar, qué no, hasta que la Argentina pueda otra vez volver a hacer lo que ya hace muchos años todos creemos que es el potencial de la Argentina, pero que es muy difícil que el sector privado crezca sin una inversión en infraestructura. Son muy buenas las noticias de los créditos, de que el Estado deje de pedir plata prestada a los bancos y los bancos puedan prestar al sector privado y a la gente en general, digamos, para que, como dice Juan, pueda salir de un alquiler y meterse en un crédito, lo cual es lo que hay en el mundo, ¿no es cierto? Así que yo personalmente soy positivo y creo que hay una conexión muy grande entre la famosa, a veces, obra pública, que ya uno hasta fue tan vilipendiada la palabra obra pública, lamentablemente, por algunos que han hecho cosas malas, no digo que no, pero entonces, bueno, entonces estamos tratando de hablar de obras de infraestructura, pero que esa obra de infraestructura, sí o sí, el mayor porcentaje la tiene que hacer el gobierno y nos parece muy bien también que esas obras las haga el Estado provincial. Obviamente el Estado provincial tendrá que tener los fondos, cosa que hoy está muy complicado para tener esos fondos, pero bueno, que las obras provinciales sobre todo las haga la provincia y dentro de ese contexto, el gobernador es arquitecto y creo que tiene mucha vocación de hacer obra pública. Así que bueno, ahora lo que falta es que el país pueda tener el dinero para hacer lo que sabemos que hay que hacer. Bueno, Francisco, para responder tu pregunta, creo que la respuesta a lo que vos me estás preguntando se basa en la confianza. La confianza en el país, la confianza en el país, tanto en el exterior como internamente. Lo escucho a Ale y
y hoy hablábamos y pensábamos de que hay un escenario hacia adelante positivo, podría decirse. Creo que falta un poquitito más por recorrer como para decir, che, vamos bien. Es duro decir vamos bien en Argentina, no es fácil, pero si hay confianza, creo que es un granito de arena importante que le ponemos como al combustible que le hace falta al país para que todo avance. Una persona no va a ir a tomar un crédito hipotecario si no confía, básicamente, en que el desarrollador pueda cumplirle, que la construcción sea hecha correctamente, que cuente con la infraestructura necesaria, como dice Ale, para hacer un edificio. Hoy vas a hacer un edificio y no tenés cloacas para que aguanten la capacidad. Entonces, creo que está en nuestras manos eso. Es fácil echarle también toda la responsabilidad al funcionario, es lo más fácil, pero creo que también nosotros desde el privado tenemos esa iniciativa, tenemos que tener esa iniciativa, somos emprendedores, todos los que estamos acá, la mayoría son emprendedores, y tenemos que ayudar para que esto sea... Los bancos por sí solos no van a ir a armar una carpeta de un cliente, hay que presentarle un proyecto, hay que estar encima, hay que empujar para que esto se reglamente lo más rápido posible. Entonces, pienso que hoy tenemos la posibilidad de innovar. Hay una herramienta en el mercado que puede potenciar esto y que nosotros vamos a hacer el nexo entre la gente y el banco para que la gente pueda acceder a su vivienda. Entonces, pero te lo resumo, esto es confianza y sin confianza es difícil que todo se haga. Y para que haya confianza hay que dar ciertos pasos previos. Hacer los deberes. Exacto, ciertos pasos previos nosotros para que la gente también se enganche. Hay un horizonte, hay una nueva manera de ver. Al parecer estamos cumpliendo, al parecer, y eso se está demostrando en los mercados. Muchísimas gracias por participar, por ser parte del panel de desarrollo en el segundo encuentro constructivo. Última palabra, ingeniero Salgado. Sí, perdón. No, me quedó la sensación de que estamos hablando de producto bruto, de billones de pesos, de inversiones y detrás de todo esto y siendo lo más importante, el índice de pobreza. El índice de pobreza fue aumentando en forma prácticamente constante hasta estar en valores de hoy en día que nos tendría que avergonzar a todos los argentinos. Más del 50% de pobreza, más del 70% de los chicos pobres. Entonces, cuando uno plantea todo esto, también está con la ilusión de generar trabajo y poder sacar gente de la pobreza, pero en forma definitiva, no un mes a través de dándole un valor para que, bueno, para que este mes, cosa que a veces no queda otra, porque ninguna persona puede esperar un año sin comer a que aparezca el trabajo. Entendemos lo que es por ahí una emergencia, pero necesitamos incorporar gente al sector productivo y que pueda vivir, porque además el trabajo dignifica. Yo nunca creí que la gente no quiere trabajar. Yo al revés, yo creo que la gente, la mayoría quiere trabajar, quiere llegar a su casa y contarle a su hijo lo que hizo. Entonces, detrás de todo esto tiene que ser, bueno, cuando hagamos el balance, no sé a final de qué gestión de gobierno, achicamos la pobreza. Cuando yo digo gestión final de gobierno, no estoy hablando solo del gobierno. No es como dice Juan, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos nosotros. O sea, generar para tratar de disminuir ese número que es una vergüenza para la Argentina. Por lo menos así lo veo yo. Muchísimas gracias, ingeniero Salgado. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un honor y un placer poder compartir con ustedes este primer panel de desarrollo. Muchas gracias y gracias por su asistencia y participación.